Hola, muy buenos días y bendiciones en esta mañana, hoy martes. Queremos saludarles y creo que este ha sido un tiempo en el que hemos venido haciendo muchas cosas nuevas y viviendo muchas cosas nuevas. Y hoy les saludamos especialmente a cada uno de ustedes que está allí en su casa, que está quizás allí en su trabajo o quizás que ve este video después en algún momento del día. Y hoy queremos contarles que estamos llegando hoy al quinto día de este devocional que llamamos Derriba tu gigante. Y el gigante número 5 es el del día de hoy y es una vida sin propósito. Y creo personalmente que es complicado caminar y avanzar hacia un destino que uno no sabe cuál es. Simplemente salir y caminar, y a dónde va no sé para dónde voy, pero pues simplemente voy. Y creo que es una de las cosas que más nos afecta personalmente. A mí, el no tener un propósito, un destino, un lugar hacia donde ir es fulminante. Yo, si no tengo un plan que yo vea, si no tengo un destino que al menos Dios me haya mostrado, que Dios me haya mostrado en una foto, para mí es frustrante y no es nada agradable caminar sin ver hacia dónde voy. Así es que me identificó mucho este tema y me llenó de pensamientos acerca de qué es lo que estamos haciendo. Y algo que nos ha pasado mucho durante estos últimos días es que hemos visto que terminamos enredados y envueltos en las cosas que tenemos alrededor. Quizás sentimos que tenemos tantas cosas que hacer y tanta carga por hacer y tantas cosas por movernos, que nos aturdimos y nos llenamos de cosas, y finalmente a lo que realmente es importante y al desarrollo de ese plan en nuestra vida no le ponemos atención y lo dilatamos una y otra vez, y finalmente pues terminamos procrastinando las cosas que tenemos que hacer para poder avanzar hacia lo que Dios quiere que avancemos. Así es que hoy vamos a hablar de este tema. Mi esposa va a tocar un poco acerca del propósito, de la identidad también con respecto a ese propósito, y luego vamos a cerrar el tema en oración. Bueno, muy Bienvenida, mi buenos amor. días para todos. Bienvenidos a este último día de este devocional. Derriba tu gigante. El gigante es vida sin propósito. Como decía mi esposo, es un tema que a nosotros nos ha tocado por mucho tiempo y aún nos toca, y el Señor nos habla aún cada día más sobre este tema. Pero bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, gracias por permitirse este tiempo de oración para Dios, de aprender un poquito de Dios y de cómo Dios va dando sus instrucciones para vivir a la manera que Él quiere que vivamos. Este tema, el propósito, nos llamó mucho la atención porque uno muchas veces vive la vida de otros y no la vida que Dios quiere para uno. Es entender que por mucho que tú te sacrifiques por otros, por tus hijos, por tu familia, por tus padres incluso, el Señor no quiere que tú hagas eso. El Señor quiere que tú vivas tu vida personalmente, porque tú fuiste creado para algo y el Señor te puso en la tierra para algo, no para vivir para otros. Eso no quiere decir pues que tú seas egoísta o algo así, sino que tú pongas primero tu propósito de vida. El Señor te puso a ti para algo. Y eso es lo que nos llama la atención, porque uno va por la vida a medida que uno va creciendo, incluso cuando uno está pequeño y va creyendo que la vida viene como tiene que venir, pero resulta que el Señor nos muestra que hay un plan, que hay un propósito, y a veces lo dejamos a un lado y ni siquiera nos preguntamos por qué estamos aquí, por qué estudié, por qué no estudié. Y es simplemente esa pregunta, como hemos hablado en muchos temas, muchos momentos, de qué es lo que Dios quiere que yo haga en este mundo. Entonces vamos a hablar primero qué significa un propósito. Un propósito es la firme determinación de alcanzar algún objetivo. Es, es tener una finalidad y una meta. Y esto nos implica un compromiso o un plan para conseguirlo. Es tener un para qué. No es pararse en una estación de bus y subirse en cualquier bus a que vaya a pasar, sino que tú sabes para dónde vas. Cuando, cuando ese propósito es un objetivo que se quiere conseguir, tú empiezas a hacer los planes y empiezas a visualizar
dónde quieres estar y qué es lo que tú quieres hacer. Sin embargo, esto lo hacemos a nivel de nosotros mismos, en nuestras fuerzas. Pero ¿qué pasa si nosotros escuchamos ese propósito que Dios tiene para ustedes y para nosotros? ¿Qué pasa si nos dejamos guiar y nos dejamos decir qué es ese propósito que el Señor tiene para ti? ¿Para qué fuiste creado? ¿Por qué Él dio ese soplo de vida a ti? ¿Por qué te lo dio? Y es simplemente porque Él tiene un plan. Él quiere que tú hagas algo. Él quiere que tú te desarrolles en algo y que seas un instrumento de Él para algo. Y eso es lo que tenemos que preguntarnos, y es la pregunta que nosotros de hecho nos hacemos todos los días. Señor, ¿estamos cumpliendo lo que tú nos has llamado a hacer, para lo cual nos has creado? Y hoy te invito a que te hagas esa pregunta. Señor, ¿tú por qué me creaste? ¿Por qué me diste hijos? ¿Por qué me pusiste acá en esta ciudad? ¿Por qué me diste este trabajo? ¿Por qué estudié esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo me quieres usar a mí donde yo quiero, donde tú me pusiste? Amor, incluso creo que siempre durante toda la vida Jesús supo para qué Él estaba aquí. Él siempre leyó las Escrituras y pudo reconocer siempre todo el camino para qué iba a ser Él utilizado. Y a veces nosotros no entendemos ni siquiera por qué vivimos las condiciones que vivimos, ni por qué pasa lo que nos pasa en la vida, ni por qué vivimos en el pasado lo que vivimos. Pero lo cierto es que todo eso que vivimos en algún momento se convierte en esas piezas que Dios necesitaba para armar el rompecabezas que teníamos. Así es que es importante, muy valioso eso que estás diciendo ahora. El Señor nos dio un propósito, nuestro propósito en la palabra de Él. Y es la gran comisión. Entonces dice: entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Eso nos pasa muy comúnmente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes, siempre con ustedes, hasta el fin de los tiempos. Esa es la gran comisión. Donde quiera que tú estés, tú eres testimonio de Cristo. Tú eres testimonio de Dios en la tierra. Tú eres testimonio de salvación. Tú tienes algo en tus manos que Dios ha puesto para que tú lo uses para Él. Si tienes hijos, tú debes usar tus dones y talentos para sacar esos hijos adelante. Tú tienes un trabajo. ¿Qué estás haciendo tú en tu trabajo para que seas ese testimonio de Cristo? ¿Cómo la gente está siguiendo a Cristo por ti? ¿Cómo tú estás haciendo discípulos? Y muchas veces digamos que malinterpretamos, y es hacer discípulos no necesariamente es pararse y empezar a gritar y hablar no, tú eres discípulo, tú haces discípulos con tu actitud, con tus formas de ver la vida, con tu forma de manejar tu vida, con tu forma de vivir lo que Dios ha puesto en tus manos, cómo disfrutas tus cosas, cómo bendices. Eso es lo que a la gente dice: ¿qué es lo que tú tienes que yo quiero tener? Y tú le dices: es Jesús, es Dios que ha bendecido mi vida. Y es así como tú haces discípulos, con tu propio testimonio. Amor, y en estos días que estábamos viendo y hablando de todas esas personas que hay ahora, todo el mundo sabe hacer algo ahora, todo el mundo sabe hacer. Entonces hoy voy a hacer el tutorial de cómo hacer el café más rico. Mañana va a ser el tutorial de cómo manejar mi celular, pasado mañana va a ser de cómo... Y cada vez nos inventamos algo nuevo y cada vez tenemos la necesidad de hacer algo nuevo. Y hay una diferencia puntual entre, que le preguntábamos a Dios, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué es continuar haciéndolo si todo el mundo hace lo mismo? Pues la respuesta del Señor fue: porque dentro de todo lo que hacen, me van a ver a mí, o sea, lo vamos a ver a Él. Y dependiendo de lo que nosotros hacemos, si permitimos que Él sea visible y si permitimos que con nuestras acciones, como decía mi esposa, podamos ver sus ojos y podamos verlo a Él, eso es lo que nos está haciendo llevar ese evangelio. Porque en cualquier momento nos van a preguntar por qué lo está haciendo así, o para qué lo está haciendo así, o por qué sigue ahí aunque... Y esa respuesta va a ser la determinante y va a ser el mostrar que Dios es el que ha estado detrás de eso todo el tiempo.
Así es. Nosotros estábamos hace un tiempo estudiando sobre la identidad, que es más o menos lo que estamos hablando. Hicimos como que encontramos algo y es, tú sabes que tu huella digital es única. De hecho, te identifica donde tú quieras que tú estés. Tu documento tiene tu huella digital. Nadie tiene tu huella digital. Es así como es nuestro propósito con Dios. Dios te ve a ti único. Tú no eres igual a nadie. Por eso el Señor nos dice en muchos pasajes que no nos comparemos con nadie, que nosotros tenemos unos dones y talentos que Él ha puesto a nuestras manos para su servicio. Y es así como el querer agradar o el querer imitar a alguien no es la voluntad de Dios para nuestras vidas, porque Él nos ha hecho únicos. Tenemos unas características y unos dones y talentos que Él ha puesto solamente a nosotros. Nadie puede cumplir el propósito que Dios ha puesto en tu vida y en la mía si no somos nosotros mismos, porque el propósito está diseñado y está preparado para que eso que tú tienes, que Dios ha puesto en tus manos, tus dones, talentos, todos tus conocimientos, tus propias experiencias, te sirvan para cumplir ese propósito. Nadie más puede cumplir el propósito que tú tienes ni el que yo tengo. Cada uno nos tenemos que desarrollar en el ámbito que Dios nos ha puesto, con las características, aptitudes y habilidades que Él nos ha puesto y desarrollarlas. Cuando nosotros desarrollamos eso para Él, es cuando viene el gozo, cuando viene que podamos fijarnos y que seamos felices en lo que hacemos, cuando trabajamos en lo que nos agrada, no en lo que nos toca. Es ese gozo que incluso a veces uno dice, no me importa el dinero, simplemente soy feliz. Y el dinero llega por añadidura, porque es tanta pasión lo que ponemos en lo que hacemos, que así mismo va fluyendo, así mismo, si tienes un don de manualidades o de algo, no pienses en que no lo vas a hacer porque no te genera dinero, porque la misma pasión y el corazón y ese don que Dios está desarrollando en ti es lo que hace que la gente se fije y te lo quiera comprar. Es así de sencillo y así viene la añadidura, el dinero, la provisión como tal, pero tú eres simplemente completamente feliz haciendo lo que haces. Entonces, hoy te quiero preguntar, ¿cuáles son tus dones, Dios que ha puesto en tus manos? ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son esas habilidades que el Señor ha puesto? ¿Te gusta pintar? ¿Te gustan los números? ¿Te gusta cocinar? ¿Cuáles son esos dones? ¿Te gusta servir a la gente? ¿Te gusta salvar a la gente? ¿Cuáles son esos dones y talentos? ¿Y lo estás usando para Dios? ¿O te ha tocado hacer algo y has dejado eso a un lado? Y eso tarde o temprano, tú te sientes diferente, te dices, pero ¿qué estoy haciendo? Hoy es una invitación para que tú retornes a esos recuerdos de qué te gusta hacer, cómo puedes ser feliz en algunos momentos trabajando en lo que te gusta hacer. Entonces yo les quiero compartir, aunque no se las voy a leer toda, les voy a contar un poquito. Habla de la parábola de los 3 siervos, de los 3 talentos. Bueno, sí, son 3 talentos. Más o menos hay un amo que le entrega unos talentos a 3 siervos y cada siervo hace determinadas cosas con ese talento que su amo les ha entregado. Uno lo entierra y lo deja ahí. El otro va y lo invierte y gana 5 más. El otro va y dice acá, al primero, al segundo, 2 bolsas de plata y al último uno lo multiplica, el otro lo entierra y el otro hace aún más de lo que el amo le pidió. Entonces, la parábola quiere decir es, ¿tú qué has hecho con tus dones y tus talentos? Eso que Dios ha puesto, ¿acaso lo enterraste? ¿O acaso lo estás usando para multiplicar y que cuando venga el Señor te diga qué hiciste con eso? No, Señor, yo a través de mis dones y talentos pude discipular, pude enseñarle acerca de ti a muchas personas. Mira lo que ahora he conseguido, mira lo que he hecho para ti. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros veamos en esta mañana. ¿Qué has hecho con tus dones y tus talentos?
¿Dónde los tienes? ¿Acaso los tienes enterrados? ¿Acaso ese propósito que va a cumplirse si tú usas tus dones y talentos está también enterrado y simplemente el propósito te lo puso el día a día, el mundo, lo que te tocó? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos, porque el Señor quiere que nosotros retomemos nuestro propósito, que devolvamos y miremos para qué fuimos creados. Por eso es un gigante, porque muchas veces esa vida sin un propósito, sin un para dónde voy ni por qué fui creada por el Señor, nos hace tener una vida vacía, una vida sin sentido. Entonces, ¿por qué me levanto? Porque toca. ¿Por qué hago esto? Porque toca. Pero qué bonito es, me levanto porque voy a darle hoy la honra a Dios, porque voy a trabajar para el Señor, porque voy a hacer la diferencia hoy para las personas que estén a mi lado. Hoy esa es la invitación, que tú revises cuál es ese propósito, y si no lo tienes, si de pronto a veces la confusión, el afán de la vida, simplemente tómate el tiempo de decirle a Dios: Señor, muéstrame cuál es su propósito, cuál es esa huella digital que tú me pusiste a mí, porque tú eres único para Dios. Él no puede, Él te necesita para hacer cosas. Él quiere que tú lo uses, que tú uses tus cosas para Él, y necesita de ti. Pero a veces uno le dice que no al Señor y Él debe usar a alguien más. Pero es muy bonito que te use a ti para su plan. Entonces, el final de esa parábola dice: entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo, aquel que lo enterró, y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata, es decir, el que usó sus dones y sus talentos, el que multiplicó, el que aprovechó todo lo que el Señor, el amo, le dio. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más, y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Esto lo encontramos en Mateo 28, de 16 al 20. Lo pueden leer durante el día y es bien bonito lo que el Señor nos quiere decir. Y más aún, si tú lo lees, el Señor te va a hablar a ti de manera personal y te va a mostrar cuáles son ese talento que puso en tus manos. ¿Lo vas a enterrar o lo vas a convertir en el doble para que el Señor te dé aún más? Entonces quiero dejarte con este versículo para que tú pienses: ¿qué voy a hacer con mis dones? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no los uso? ¿Por qué el afán de la vida me impide usarlos? ¿Por qué? Tómate un tiempo, pon musiquita y escucha, y date el chance de que el Señor y el Espíritu Santo te revelen su plan para tu vida. Así es, amor, y yo creo que, y gracias por esa palabra, porque realmente nos hace pensar muchas cosas. Y una de esas que estoy pensando ahora es que siempre que hablamos de prosperidad y siempre que hablamos de esta parábola, la hablamos con respecto o enfocada al tema financiero. Pero es importante entender que la prosperidad no solamente es financiera, sino que Dios quiere prosperar en nuestro tiempo y que nuestro tiempo rinda más que lo que debe rendir o por lo que nosotros queremos hacer rendir. Asimismo nuestros pensamientos, asimismo nuestras palabras, todo lo que nosotros tenemos, no solamente financieramente, sino todo nuestro entorno, que pueda prosperar y pueda dar fruto en abundancia. Así es que cuando pensaba en esas tres personas, pensaba cuáles eran esos dones, que no eran solamente bolsas de plata, porque la palabra lo dice con bolsas de plata, pero también Dios nos entrega una bolsa donde tenemos esos dones puntuales para hacer algo, capacidades para hacer algo. Tenemos capacidad de hablar con la gente, tenemos capacidad de convencer, tenemos capacidad de hacer algo que los demás no pueden hacer. Quizás estar metidos en alguna comunidad donde podemos hacer y decir algo que permita que la gente que está allí vea a Dios. Pero en determinado momento entra alguna situación, alguna circunstancia, y esos dones que Dios nos dio quedan enterrados en algún lugar por alguna cosa que creemos que tenemos que hacer, o porque el tiempo que
queriendo dedicar no podemos dedicarlo, por cualquier cosa que quiera lograr que ese propósito no se dé. Así es. Perdóname un segundo, yo les quiero, digamos que confirmar aquí algo. Es que me llamó la atención ahora que lo volví a leer y cuando ustedes lo lean se van a dar cuenta lo interesante que es, porque dice, lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata y al último 1 bolsa de plata, y luego se fue de viaje. ¿Cuántas capacidades tienes tú? ¿Cuántas te ha dado el Señor? ¿Y cuántas has enterrado, lo que hablamos ahora, y cuántas has puesto para la multiplicación y para el testimonio de Dios? Sí, ahí, esa parte que estabas diciendo ahorita es curiosa porque la palabra dice que el que tenía uno solo, digamos que las capacidades que Dios nos da, o las cosas que Dios nos da en las manos van de acuerdo a la capacidad que tenemos nosotros para administrarlo. Y normalmente entre menos capacidad tenemos, menos nos es dado. Y normalmente entre menos nos es dado, tendemos a pensar que somos capaces de hacer menos. Entonces, pero ¿cómo con esto tampoco puedo hacer algo? Y resulta que eso es lo que Dios está buscando. Que con eso poco que nosotros tengamos podamos pasar. Esto no dice que pasó una sola vez y ya, sino que dice que ese siervo que le dio 5, después le dio 10, después que al que le dio 1, si no lo hubiera enterrado, le hubiera dado 5, y así es con el Señor. Todo el tiempo estamos cambiando, todo el tiempo estamos actualizando, todo el tiempo estamos haciendo algo nuevo, recibiendo algo nuevo de lo que Dios tiene. Así es que creo que la invitación en este día es poder identificar cuáles son esas capacidades que Dios nos dio. Y es durante toda la vida, no importa en qué etapa de la vida estemos, no importa en qué momento estemos atravesando, es importante en este momento identificar cuáles son esas capacidades que Dios nos dio para poder entonces identificar eso que Dios nos va a entregar de acuerdo a nuestras capacidades. Entonces esas preguntas que hace mi esposa es cuáles dones tienes, cómo eres feliz. Y algo que en estos días había estado pensando es eso, ¿qué te hace feliz? Porque finalmente Dios quiere que seamos felices, aún con todo lo que está pasando, y creo que aquí lo hemos vivido nosotros, aunque todo ha estado con muchas cosas y aunque todo lo que ha pasado con la pandemia y demás, hemos podido experimentar felicidad incluso en este momento. No significa que vivimos como un payaso, felices riéndonos todo el tiempo, no, pero significa que pasamos momentos agradables con Él, que tenemos tiempos en que nos reímos. El viernes pasado nos reíamos con tantas ganas. Estábamos haciendo algo con los amigos y terminamos hablando de un tema que era hasta ridículo, pero finalmente esa es la forma en la que Dios está allí. Esa es la forma en que podemos ver a Dios de cerca y en que podemos disfrutar de esos talentos y de esas cosas que Dios nos da. Así es que queremos invitarlos, vamos a orar en esta mañana por este tema, vamos a orar para que este gigante de no tener un propósito claro se derribe y que podamos conectarnos con Dios y ver claramente cuál es el camino que tenemos. Así es que Padre, hoy te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, y te damos gracias, Señor, por ese propósito, Señor, que quizás algunos conocemos y quizás otros no. Padre, si no lo conocemos, si no tenemos claro cuál es nuestro propósito, hoy solo te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón esa intención de conocerlo, ese deseo por saber para qué estamos acá, Señor, ese deseo de saber quiénes somos en ti y para qué vamos a usar todo lo que hemos aprendido, Señor. Hoy te pido, Padre, que acompañes a cada una de las personas que esté en este momento conectada con esta oración, Señor, incluyéndonos a nosotros, Señor, y a esas personas que posteriormente entran a ver el video, Señor, por la hora. Y te pido que tú reveles ese propósito en sus vidas. Muéstrales que todo lo que han vivido tiene un objetivo, que ese objetivo es grande y que tú tienes tus ojos puestos en ellos, Señor, que tienes tus ojos puestos en nosotros, Señor, que todo lo que se ha vivido hasta el momento hace parte de un paquete de entrenamiento, pero que en algún momento tenemos que buscar saber cuál es ese propósito, Señor, y desarrollarlo y crecer en ese propósito específicamente, que es lo que nos va a hacer feliz y nos va a conectar contigo día a día, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú los acompañes en su camino, que acompañes su vida, que acompañes su día y su noche, que acompañes su entrada y su salida, Señor, y que tú estés a su lado mostrándole en cada momento cómo usar esos dones, Señor, esos recursos, esas cosas que tú has puesto en la vida de cada uno, Señor. Muéstranos cómo utilizarlo, Dios. Muéstranos qué hacer con esto. Muéstranos qué es eso incluso, Señor, que quiere poner tierra sobre ese talento que tú pusiste, Señor.
porque no queremos que ese talento único que nos diste termine enterrado, para que al final de cuentas nos preguntes qué hicimos y te demos excusas. Es que fue mi esposa, es que fueron mis hijos, es que fueron mis padres, es que fueron mis hermanos, es que fue el trabajo, es que fue cualquier cosa que trate de ponerse sobre el talento. Sí. Padre, hoy te pedimos que tú lo reveles, inquiétanos, muéstranos, Señor, muéstranos en el nombre de Jesús qué es lo que tenemos allí que nos dilata, que nos frena, que nos detiene, que no nos deja pensar claramente acerca del propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Hoy te pedimos claridad y te pedimos que ese gigante se derrumbe, Señor. Que se derrumbe ese gigante de no tener un propósito y pensar que vamos por la vida simplemente resolviendo, o que la edad ya pasó y que simplemente pues debo continuar hasta que tú tomes la decisión de hasta cuándo estoy acá, Señor. Pero realmente sabemos que aquí, estando acá, podemos disfrutarlo, Señor. Que podemos pasar un tiempo agradable y que podemos caminar conforme a tu propósito para nuestra vida, Señor. Hoy te amamos, hoy te bendecimos, Señor, y hoy te pedimos, Padre, que todo ese velo que tenemos sobre los ojos que no nos permite ver eso que nos quiere sacar del propósito se cae y se va en el nombre de Jesús. Que nuestros ojos son abiertos a poder tener claridad sobre nuestro propósito claramente definido, y que vemos como gigante nuestro propósito y no el gigante que quiere enfrentarse a nuestro propósito, Señor. Hoy te pedimos que nosotros nos veamos más grandes de lo que somos, que veamos que somos más conectados a ti de lo que somos, Señor, que podamos ver que esas capacidades que nos diste son más grandes, Señor, de lo que quizás nosotros podemos ver, porque tú las soñaste y tú no sueñas cosas pequeñas, Señor. Hoy te pedimos que permanezcas a nuestro lado todo el día, Señor, que permanezcas a nuestro lado y camines con nosotros todo el día, Dios, que puedas hablar a nuestro corazón, que podamos escuchar tu voz claramente, Señor, y saber qué es lo que quieres de nosotros. Cambia esa tempestad y esa tormenta que vemos a nuestro alrededor, Padre, en algo de victoria para ti, Señor, y que podamos contar más adelante lo que tú hiciste por nosotros, Señor, cómo cambiaste nuestro mundo y cómo cambiaste nuestra vida, Señor. Hoy quedamos en tu presencia, Padre, bendecimos cada una de las personas que nos ha acompañado en este devocional durante estos 5 días, Señor, incluso aquellos que después de este tiempo de oración se conectan y lo ven, Señor. Habla a sus corazones, habla a sus vidas, Señor, y permíteles derribar ese gigante y avanzar tan rápido como tú lo tienes previsto, Señor, para cada una de las vidas de nosotros que estamos acá, Señor, clamando y orando a ti, Padre. Te bendecimos hoy y declaramos cielos abiertos sobre ti, declaramos que la presencia de Dios está contigo y que te cuida y que te guarda, que la sangre de Jesús está a tu alrededor y que tus ojos son abiertos en el nombre de Jesús para ver lo mejor de Dios, que es lo que está por venir, y de eso estamos seguros. Amén. Sí, bendiciones, y esperamos vernos pronto en otro Conectarte con Dios. Dios les bendiga, los llene de su amor y que estén todo el día caminando en su presencia. Amén, gracias. Claro que sí, y nos vemos el próximo martes con otro tema, y así seguiremos martes y jueves 6:30 de la mañana, hora de la Florida, 5:30 en Colombia. Entonces los bendecimos. Bye bye.